¿Sabías tú que lo que sucedió a las ciudades de Sodoma y Gomorra son tipo y figura de los justos juicios de Dios que sucederán en el tiempo final sobre la generación en la que nos ha tocado vivir? La historia de las ciudades de Sodoma y Gomorra están relatadas en el libro del Génesis, que al ser parte del tiempo de Abraham y de Lot, se considera que son de hace 4,000 años, 2,000 años antes de Cristo. Estas ciudades ubicadas en la llanura del sur del Mar Muerto, ahora en parte cubierto por agua, su nombre aún se conserva, Jebel Uzdum, Monte Sodoma. El significado de Sodoma es ardiente y el significado de Gomorra es sumergimiento. Génesis 13:13. Se advierte que sus habitantes eran malos y pecadores contra el Señor Dios en gran manera. La maldad que se vivía en estas ciudades se volvió proverbial, esto es, que se convirtieron en un ejemplo clásico de ciudades bajo juicio por su pecado, por el pecado de sus habitantes, siendo el pecado de estas ciudades no tan solo el pecado de tipo sexual, sino que había muchos otros pecados. Sodoma era un lugar perverso y vil. Dice la escritura en Ezequiel, el profeta hebreo, 16:49. Aquí está, fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Tu soberbia fue en primer lugar, tu saciedad de pan. 3. La abundancia de tu ociosidad. Y 4. No fortaleciste la mano del afligido y del menesteroso. Eran ciudades ricas en lo económico, pero desenfrenadas por su orgullo, por rechazar a Dios, saciadas carnalmente hablando, vivían en la opulencia con exceso de ocio. Sus habitantes eran orgullosos, arrogantes, soberbios, egoístas e indiferentes, que no se preocupaban ni por Dios ni por el prójimo, ni por los pobres necesitados. Tenían prácticas idolátricas. Además de la agresión sexual, el asesinato, el robo, el adulterio, el abuso de poder, el comportamiento burlón, eran la constante en estas ciudades. Génesis 18:20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. La maldad de sus habitantes se había generalizado y todos se ponían de acuerdo en cualquier designio infame. Como ejemplo, quisieron abusar de los 2 varones enviados por Dios. Génesis 19:5. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos, esto es, para que los violemos. La pregunta aquí es: ¿se parecerán estas ciudades de Sodoma y Gomorra al tiempo actual que nos ha tocado vivir? Los 2 varones enviados por Dios para rescatar a Lot y a su familia, con gran urgencia les anunciaron que el juicio vendría sobre estas ciudades pecadoras, por lo que tenían que salir de ellas. Muchos se burlaron de quiénes somos, o muchos se burlan de quiénes somos, que somos atalayas, que advertimos sobre los peligros inminentes que se acercan al mundo, de quienes avisamos, se burlan que Jesucristo pronto regresará, que primero vendrá por su iglesia preparada y regresará 7 años después de los juicios de Dios sobre el mundo para juzgar a las naciones. Aún están incluidos muchos cristianos que viven en ignorancia, con falta de entendimiento y sin revelación en la palabra de Dios, escatología bíblica. Algunos de ellos hasta se enojan porque quieren que hablemos solamente de un Dios que es bueno, justo, que murió en la cruz del Calvario, pero se molestan cuando les hablamos de que también es un Dios justo, un Dios que le gusta la justicia y que sus prontos juicios vendrán sobre esta generación en pecado. Pareciera que la historia se vuelve a repetir nuevamente y como que Israel quisiera regresar a la esclavitud de Egipto,
que es tipo y figura de la esclavitud al pecado. Se repite la rebelión de Israel, la de Aarón, que representa el servicio, el sacerdocio a Dios, al haber obedecido al pueblo de Israel rebelde y haber permitido que construyeran un becerro de oro ahí en el desierto. La ciudad del orgullo significa fuego y justicia, como el juicio de Sodoma y Gomorra, que fueron enjuiciadas y destruidas por Dios con fuego y azufre. Génesis 19:24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma, sobre Gomorra, azufre y fuego de parte del Dios de los cielos. Destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. El 7 de octubre del 2023, cuando muchos jóvenes en Israel celebraban el Festival Nova, una fiesta mundana, al concluir la séptima fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos en Israel, vino un gran juicio sobre el pueblo de Israel. Por no tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que a Dios. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural del que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Jesucristo comparó la severidad de sus justos juicios sobre quienes lo rechazan, tomando como referencia la gravedad de los juicios que existieron sobre Sodoma y Gomorra. Jesús dijo en Lucas 17:28, lo mismo pasó en los tiempos de Lot. En la ciudad de Sodoma la gente comía y se divertía, compraba y vendía, sembraba y construía casas. Pero cuando Lot salió de la ciudad, cayó fuego y azufre desde el cielo y toda esa generación murió. Algo así pasará cuando yo, el Hijo del Hombre, Jesucristo, vuelva otra vez.